Ya estudiamos, se recuerdan de Nabal, Nabal el malgeniado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Después estudiamos Jezabel, la manipuladora, un espíritu peligroso en las iglesias, ¿se recuerdan? Tenemos que tener cuidado con ese espíritu. Y después estudiamos a Noemí la amargada. La pobrecita Noemí. Hoy vamos a ver un poco en un video sobre el tema de la amargura. Y hoy vamos a estudiar a Caín el envidioso. Ese es el tema de hoy. Amén. La envidia y los celos, ustedes saben, son peligrosos en la vida de cualquier persona. Pero particularmente en la vida de Caín, ustedes recuerdan de Caín, ¿verdad? Los primeros seres humanos en la tierra, hijos de Adán, se vieron envueltos en una situación como esta, ¿verdad? De envidia, celos. Y dice en el capítulo 4 de Génesis, si usted me acompaña y me ayuda a leer, yo le voy a agradecer. ¿4 qué, pastor? 4 del 4 al 7. Amén. A ver. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Amén. Hay una versión un poquito diferente que dice: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado al leer esta porción bíblica, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué pasó esto? ¿Ven? Pero lo que el tema de hoy nos llama es a estudiar las reacciones emocionales que una situación como esta se presenta, ¿verdad? Y yo quisiera detenerme un poquito y hablar un poco de lo que es la envidia, ¿verdad? Algunos definen la envidia como querer lo que pertenece a otro. Es una definición, ¿verdad? Ves a alguien con un carrito nuevo, ¿verdad? Todo meter, ¿verdad? Sillones de cuero, ¿verdad? Precioso el carro, y tú no puedes o no tienes. Y te da como una envidia santa, dicen algunos, ¿verdad? Pero es un simple ejemplo. El trasfondo de lo que hoy vamos a enseñar es diferente, ¿verdad? Porque hay de por medio celos también. Y los celos son a veces enfermizos. Dice otra definición de envidia: un anhelo rencoroso, dice, e insatisfecho por las pertenencias, logros o el éxito de otra persona. Y todas estas cuestiones, como la envidia, es algo producto de la carne, un acto carnal, dicen los estudiosos, ¿verdad? Resultado del pecado humano, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, en esa porción bíblica se definen una serie de pecados. Si alguien lo quiere leer, Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Y la 21 también? Ya hasta el 21. Ok. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican las cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí está la envidia mencionada, ¿verdad? Sí. Quiere decir que un envidioso no va a entrar en el cielo, dice ahí, ¿verdad? Es tremendo esta porción bíblica, ¿verdad? Dice, los que practican, dice, tales cosas. Posiblemente uno puede tener en un momento envidia por algo, ¿verdad? Porque pues todos de alguna forma podemos pecar. Pero el asunto es que eso sea ya parte de nuestras reacciones diarias ante una situación que nos lleve a consecuencias mayores, como fue el caso de Caín, ¿verdad? La envidia y los celos lo llevaron al asesinato, ¿verdad? En Romanos 1:29 dice, estando, dice, atestados de toda injusticia, esta es una versión un poquito diferente, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, dice, maldad, llenos de envidia, dice, homicidios, contiendas, engaños y maldiciones. Está mencionando los pecados, ¿verdad? Ya se recuerdan que hace varios miércoles estudiamos los diferentes pecados, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Uh-huh. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, si alguien me ayuda. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hermanos amados, los celos y la envidia se relacionan estrechamente. Y pueden algunas personas utilizarlos como sinónimos, ¿ok? Aunque no son del todo igual. Los celos es una cosa, ¿verdad? La envidia es una reacción a falta de algo que otro tiene. Y los celos es la amenaza de perder algo, ¿verdad? Esa es la diferencia. O algo que poseemos, ¿verdad? La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Los celos, a diferencia de la envidia, son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Algunos dicen que hay celos buenos y la palabra de Dios a veces menciona eso. Celos buenos, ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Aunque celos buenos, pero no hay envidia buena. Quiero que aclaremos, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 11, 3. Amén. A ver. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. 2 de Corintios 11, 3. Sí. Ok, yo tengo una versión diferente. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando ahí de un tipo de celo diferente, ¿verdad? Celo ministerial, por ejemplo, yo soy celoso de mi ministerio.
Lo cuido, ¿verdad? No porque cele a alguien, sino porque quisiera cuidarlo. ¿Me explico? Ahora, la codicia también se relaciona con envidia. Codicia. Entonces están oyendo envidia, celo, codicia. ¿Ok? Codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que le pertenece a otro. Deseo posesivo, ¿no? Aunque esto de la codicia tiene que ver con cosas materiales, ¿verdad? Que se pueden medir, tangibles. La codicia puede ser un deseo intenso, un deseo egoísta, que pone en peligro los derechos fundamentales de los demás. Pero un codicioso, pues, también es un problema. Éxodo 20:17. Hablando del tema de la codicia, ¿verdad? La palabra siempre nos va a mencionar aquellas áreas donde tengamos cuidado para, ¿verdad? Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni Amén. cosa alguna de tu prójimo. Entonces, envidia, celos, codicia. Josué capítulo 7, versículo 21. Allí estamos hablando, Josué 7, 21. Allá Josué, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Aquí fue un acto, acuérdense que por haber hecho eso, Israel perdió una guerra, ¿verdad? Dios había prohibido que cuando tomaron una ciudad, Israel, el pueblo hebreo, Dios le dijo que no tomaran nada, ¿verdad? Porque eso era abominación a Dios. Pero uno de los soldados, uno de los príncipes, ¿verdad?, desobedeció y pues tuvo codicia, ¿verdad? Ahora, hablando de la envidia, regresando al tema, nada más les di estos versículos de referencia de aquellas situaciones que pueden estar relacionadas con la envidia, la codicia y los celos. Y entonces el caso de la envidia, la enseñanza de hoy se refiere más que todo a Caín y Abel. Caín mató a su hermano por envidia. Y ustedes saben por qué. Dios no vio con buenos ojos el sacrificio del hermano menor. ¿Ya? Eso fue. ¿Lo aceptó? No lo aceptó, ¿verdad? Vio con buenos ojos lo de Abel, pero no vio lo de Caín. Y es que, hermanos, cuando le vamos a dar a Dios, Dios tiene ciertas reglas que Él quiere que las cumplamos, ¿verdad? Y en este caso, la ofrenda que Dios quería era la que dio Abel. Y la indiferencia con que Caín vio lo que él tenía, pues. Porque ellos habían crecido y habían sido aprendidos. Acá nosotros instruimos al pueblo. Y el pueblo tiene patrones de comportamiento. Nosotros establecemos la visión de la iglesia, hacia dónde tienen que caminar todos. Y nadie se debe de salir de la visión, ¿verdad? Para todos ir bien. Es lo mismo cuando le vamos a dar a Dios, ¿verdad? Es bien importante y parece sencillo, pero eso nos hace caer en desobediencia muchas veces.
Y a veces vemos la desobediencia como tan sencillo, pero no es así. ¿Me explico? No es así. Muy bien. Génesis 4, 3 al 5. Vamos a profundizar un poco. Creo que lo leímos ya, pero lo vamos a volver a leer. 3 al 5. 4 al 3 al 5. 3 al 5. Sí. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Quiero quizás reforzar esto. Ustedes saben, Dios crea, cuando ya el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, Él crea los sacrificios. Pero no fue allí la primera vez que Dios hablaba de sacrificios a Dios. Y para eso, cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó un animal para cobertura de Adán y Eva. Les dio pieles porque estaban desnudos. Y siempre Dios fue enseñando cómo debía de hacerse los sacrificios y ofrendas a Él. Caín sabía, pero no le dio la importancia que tenía, y sí le dio importancia al hecho que Dios reconociera lo que Abel había hecho. Y hermanos, si nosotros conocemos de la visión de una iglesia y no nos enfocamos en esa visión, pero lo sabemos, estamos en rebeldía. Caín y Abel sabían de la visión de Dios en cuanto al sacrificio, pero Caín fue indiferente a eso, y su corazón no estaba listo para aceptar su error, porque él perfectamente le hubiera dicho al Señor: perdóname, Señor, pero ahora voy a enrumbarme por la forma correcta, y le hubiera hecho una ofrenda de animales, porque era como Dios lo había establecido. No lo había establecido dando como a Caín le dio de lo que él cultivaba. Cuando la gente iba al templo, compraba una ovejita que estuviera sana, saludable, para ofrecerla a Dios, porque era el método de sacrificio establecido por Dios. Dios establece el diezmo y la ofrenda. Es parte de lo que el pueblo tiene que hacer. ¿Me entienden, hermano? Sencillo. Yo decido hacerlo o no hacerlo. Obedezco o desobedezco. Sencillo, ¿verdad? Entonces hoy ven ustedes las consecuencias de esto. Caín pudo enmendar su error, pero no fue así, ¿verdad? Él quiso lo que el otro tenía, pero no era capaz en su corazón de desarrollarlo, porque era desobediente. Los desobedientes no van a entrar en el reino de los cielos. Sí, mi hermana, parece mentira. Entonces, la Biblia describe claramente los efectos de la envidia. Son devastadores, hermanos, de tal manera que Caín se sintió tan mal que ahí lo dice, ahí lo leímos ahorita, cómo él se sintió, y Dios habló con él. Caín tuvo el chance de enmendar su pecado, ¿verdad? Pero no estaba listo en su corazón, ¿verdad? Cuando se deja crecer la envidia en el corazón, la envidia puede conducir, hermanos, a la muerte espiritual, a la muerte emocional y a la muerte física. ¿Ven? Proverbios 14:30. Mira lo que dice la palabra: el corazón apacible
es vida de la carne, mas la envidia es, ¿qué dice? Carcoma de los huesos. Wow. Y entonces, ahí en Santiago, capítulo 3, verso 14 al 16, hay una severa advertencia, hermanos. Santiago 3, del 14 al 16. Esta es una advertencia sobre el pecado de la envidia. ¿Cuál es, disculpe? Santiago 3, 14 al 16. Amén. A ver. Pero si tenéis celos amargos y contentación en vuestro corazón, no os jactéis, ni militáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contentación, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tremendo, hermano. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. El celo y la envidia es casi lo mismo, ¿verdad? O sea, porque dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino dice que es terrenal, animal y diabólica, hermano. Wow, este Santiago no anda con cuento, ¿verdad? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Por eso Caín mató a Abel, ¿verdad? Un celo terrible que lo enfermó, de tal manera que lo agredió y lo mató. Ahora, entendamos, hermanos, que esto que estoy enseñándoles es un tema del corazón, ¿verdad? Jesús enseña sobre la pureza, enseña sobre la santidad, ¿verdad? Y esto, dice el Señor, provienen del interior de la persona y no, dice, de acciones externas, porque del corazón salen las cosas, ¿verdad? Recuerdan que Jesús hablaba de eso. No es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale, dice la palabra. Amén. Amén. ¿Sí? Marcos 7, 14 al 15. Estoy dándole suficientes versículos para que reforcemos la enseñanza, ¿verdad? Dice la palabra que la envidia es, ya lo dije, un tema del corazón, ¿verdad? Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, ¿qué dice? Eso es lo que contamina al hombre. Entonces la envidia es un vicio, hermano. Es algo íntimo, ¿verdad? Es una actitud del corazón que contamina a una persona. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Si alguien la busca y me la lee, por favor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los fornicarios, los homicidas, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién dice eso? Jeremías. Engañoso el corazón del hombre. ¿Quién lo contenderá? Por eso, lo que haya en nuestro corazón debemos de presentárselo al Señor, ¿verdad? Para que nos limpie. Y Él es bueno, hermano. Él no hace excepción de personas. Cualquiera, el que se crea el más criminal y el más, llega a Cristo
y le limpia el corazón. Amén. ¿Verdad? Toda esa amargura, ese dolor, esa envidia, esa codicia, todo lo que haya, Dios lo limpia. Porque viene de adentro, hermano. ¿Ya? ¿Cómo se sintió Caín cuando Dios no le aceptó su ofrenda? Ha sido tremendo para él. Y no pudo aguantarse y tomó acción contra el que no tenía nada que ver, pues su hermano de carne, ¿verdad? Que debió de amarlo y respetarlo. Pero lo mató, simplemente. Lo mató porque había amargura en su corazón. Ya en las lecciones pasadas estudiamos el tema de la amargura y ustedes saben cómo Dios quiere que trabajemos también con esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 13:4? El amor, dice, no tiene envidia. Bien específico ahí, ¿verdad? 1 Corintios 13:4. ¿Ah? Sí, en 1 Corintios 13 habla del tema del amor. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor no tiene... el amor no tiene envidia. Si tenemos envidia por alguien de mis hermanitos aquí que yo lo veo que anda bien espiritualmente y yo no, ¿verdad? Y se me pone algo en el corazón, ¿verdad? Entonces no lo amo. Eso es, hay que entenderlo así. El amor de Cristo está libre de ambiciones y deseos egoístas, hermano. Por eso es un amor que muchas veces no vamos a entender. Como a mí, siendo yo un pecador y un falso, mentiroso, ¿verdad? Dios me ama, pues. Y a otros también los ama, ¿verdad? Y nos perdonó y murió por nosotros. Que eso es lo tantito peor, como dicen alguien por ahí. ¿Ya? Murió por nosotros. Tú lo puedes hacer, quizás ni por nuestros hijos, tal vez, ¿verdad? O a lo mejor sí, hay madres muy entregadas a sus hijos. Filipenses 2, 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Tremendo, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tal si Caín se hubiera humillado cuando el Señor no le aceptó la ofrenda? ¿Puedes tú humillarte ante una situación que se presente, cualquiera que fuera, y aguantarte y no explotar y salirte e irte de la iglesia solo porque dijeron algo que no te gustó? Tremendo, ¿verdad? Es fuerte. Pero Cristo, ¿cómo fue maltratado? Les contaba que vi la película de la Pasión de Cristo ahí en estos días, ¿verdad? Increíble, hermano. Yo me sentí tan mal. Y lo hacen tan real que se mira envuelto en una llaga, ¿verdad? Increíble cómo lo maltratan. Esos romanos que usaron en esa película, tremendas las caras de esos tipos, ¿verdad? Y lo golpearon, y lo golpearon, y lo escupieron, y lo maltrataron, y horrible, hermano. Uno le pegan, le quitan una uña, un pedacito, y ya uno está llorando y gritando. Imagínense
le enterraban eso con lo que lo golpearon. Primero eran unos, sale ahí, parece que este que hizo la película se documentó mucho, porque hermanos, le pegan con unos palos. Increíble el dolor que haber sentido. Y después agarraron unos como cueros, en la punta tenían hierros que le arrancaban los pedazos. Increíble, increíble. Y luego, ustedes saben, lo hicieron caminar con una cruz que, como, increíble. Y yo digo, ¿cómo ese amor de Él para nosotros? ¿Verdad? Increíble, yo me quedo sorprendido, no sé, todavía pienso en eso, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, Dios, hermanos, quiere que renunciemos a la envidia. Ahí lo dice en 1 de Pedro 2:1. Dice, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando, ¿qué significa eso, hermano? Renunciar, quitarla de nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Los que hemos muerto al pecado, escúchame bien esto, y hemos sido vivificados a través del Espíritu de Dios, lo vamos a poder hacer. Así que es una buena noticia. Gálatas 2:20. Mire lo que dice la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, cuando hace unos días les quiero compartir algo. Por ahí fuimos a las reuniones que vamos de los pastores nosotros, y alguien predicó sobre el nuevo nacimiento y puso en duda de muchos los que estaban ahí, no en mí, que si éramos nacidos de nuevo, del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio de vida, hermanos. Ese es el punto. Y a veces hemos orado, hecho la oración del penitente, pero seguimos con muchos malos hábitos. Entonces él decía algo al respecto, decía, ese no ha nacido de nuevo todavía. Y yo, para examinarlo, ¿verdad? El arrepentimiento tiene que ver con conversión, cambio. Conversión quiere decir la oruga que se convierte en mariposa. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Metamorfosis, metanoia. Mi pastorcito. La metanoia es una palabra griega, ¿verdad? Que tiene que ver con ser diferentes, pues. Esa oruga que se mueve, después sale de allí una mariposa. Qué hermosa la mariposa, con colores. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Así que cuando estamos leyendo allí a Gálatas 2:20, pues si hemos muerto al pecado, hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios y somos nuevas vidas. Amén. Claro, hay que entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué creen que estamos nosotros hoy estudiando todos estos frutos del alma? Porque llegamos a Cristo, nuestro espíritu está siendo transformado, pero hay áreas de nuestra vida, hermanos. Algunos dicen, no, pues ya sos una nueva criatura, ya sos diferente. Pues sí, eso es lo que dice la palabra. Pero ¿cómo está tu manera de vivir? Si todavía te aireas y te enojas y gritas y hasta golpeas, o mientes, o eres mentiroso, o eres aquí,
Hermanos, esa es la realidad. Dios tiene que trabajar en nuestra alma y nuestras emociones. Y eso es lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Porque entonces Dios nos va enseñando cómo debemos de ser diferentes. Ya no debemos de ser envidiosos, ni codiciosos, ¿verdad? Ni celosos. ¿Qué palabra esa, verdad? Los celos. Tremendo los celos. Matrimonios deshechos por los celos. ¿Ah? Tremendo. Muy bien, vamos a seguir. Romanos 6, 7 al 11. Capítulo 6 de Romanos es un capítulo poderoso, hermano. Si usted lo puede leer unas 25 veces, usted va a aprender tanto en el capítulo 6 de Romanos. Yo lo he leído mucho tiempo y todavía hay cosas que ahí Pablo nos enseña, tremendas. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió otra vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderoso. Entonces va a continuar una lucha, hermanos, entre esa naturaleza pecaminosa y el espíritu. Hay días que no queremos ni saber nada de Dios. Estamos tan abatidos, quizás con problemas en el trabajo, crisis en el matrimonio, no digamos, nuestros hijos en rebeldía, tantas situaciones. De Dios es lo que menos nos acordamos, porque hay una lucha carnal. La vieja naturaleza quiere prevalecer. Por eso Pablo dice que todos los días tenemos que sacrificar la carne, pastor. Amén. ¿Qué? Crucificar, perdón. ¿Verdad? Porque esa es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Amén? Entonces, tenemos que vivir por el espíritu, ser espirituales, pues, ¿verdad? Gálatas 5, 25, 26. Y allí en el capítulo 5 de Gálatas, de los versículos 16 al 26, usted después si quiere lo lee, habla Pablo precisamente de caminar por el espíritu, vivir por el espíritu, ¿verdad? Mantenernos en sintonía con el espíritu, como decía esa alabanza preciosa que cantamos, ¿verdad? Un encuentro sobrenatural de todos los días, hermano. Amén. ¿Me entiendes? Y que fluye el espíritu y andemos en gozo. Tal vez hay una crisis, pero nosotros gozosos cantándole al Señor, ¿verdad? Porque ese es el punto. Dice Gálatas 5, 25, 26, si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo sé que a lo mejor ese no es tu problema, ¿verdad? No eres envidioso, no tienes problema de celos. Pero es bueno conocer estas cosas, hermano. Un día tú vas a lo mejor ser un maestro y vas a tener que enseñar estas cosas y tienes que conocerlas. Pero si por alguna razón hay algún problema en tu vida de esta naturaleza, pues hoy Dios te está hablando a tu corazón. A mí me habla, ¿verdad? Amén. La raíz de un corazón envidioso es un corazón insatisfecho. Diga conmigo, insatisfecho. Insatisfecho. Hay cosas que no las vamos a poder tener, hermano. Yo lo sé. Y con esto de enseñar y ser maestro, he aprendido yo. Hay otros maestros mejores que yo. Hay gente con una unción tremenda. Claro, yo le pido a Dios que me dé la unción. ¿Verdad? Pero todos tenemos algunas limitaciones. Lo importante es perseverar y estudiar y entender y bueno, llenarse de esa presencia de Dios. Pero hay otros maestros mejores y cuando yo leo a Pablo,
Yo me da una envidia santa. Porque Pablo, después de ser un perseguidor terrible de la iglesia, Dios lo llenó y lo tuvo en una experiencia sobrenatural. Él viajó al tercer cielo, dice la Biblia. Y nosotros, que ni al primero que nos viajamos, ¿verdad? ¿Me entienden, hermano? Pero gloria a Dios que nos da el privilegio de enseñar. Amén. Y muchos de ustedes, a lo mejor, Dios va a hacer eso. Y Él quiere que entendamos lo que Él nos enseña. Y que procuremos obedecerlo. Porque ese es el punto. Es mejor, dice, la obediencia que el sacrificio. Y hay veces, hermano, que usted va a tener que decirle al pastor, amén, pastor. Aunque a usted no le guste. Pero así es. Por alguna razón el pastor está donde está. Amén. Y usted donde usted está. Amén. Amén. Ven, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra en Filipenses 4, del 10 al 13. Dice Pablo, hablando, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquel versículo que todos sabemos dice, todo lo puedo en Cristo Que me que fortalece. me fortalece. ¿Y qué está tratando Pablo de decirnos aquí? Amén. Tenemos que aprender lo que tiene que ver con el contentamiento, hermanos. Y esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo tenía días difíciles, hermano. En las 3 giras misioneras que él hizo a los diferentes lugares que la Biblia enseña, a él lo persiguieron, lo apedrearon, lo maltrataron. Ustedes saben, estuvo preso. Pero él aprendió a no envidiar a aquellos que estaban afuera y que estaban en mejores condiciones. Porque alguien que está preso va a envidiar de los otros que con qué libertad se mueven. Pero él tenía otra visión de Dios. Amén. Él había encontrado esa comunión con Dios que le hacía no fijarse en aquellos defectos que pudieran ser limitantes en su vida espiritual. Y ustedes saben, los últimos años de su vida de cárcel lo pusieron en una casita y por ahí ministraba. ¡Qué felicidad! ¿Verdad? Hasta que un día el rey lo mandó matar, porque era parte de lo que Dios había establecido. Tremendo, ¿no? Pero el aprender, hermanos, el aprender de esto es importante, ¿verdad? El secreto del contentamiento. Amén. ¿Eh? Para que nuestro corazón esté satisfecho. Amén. Hoy no tengo, mañana quién sabe. Hoy tengo, mañana quién sabe. ¿Verdad? Hoy Dios me dio, gloria a ti, mi Señor, mi proveedor. Amén. A lo mejor mañana me va a tocar talonear, pero Dios tiene cuidado. Y he aprendido, Señor, gracias, Señor. He aprendido el secreto, dice. Me gocé en el Señor. ¿Eh? No lo digo porque tengo escasez, decía, porque he aprendido a contentarme con lo que Dios me da. Y eso tiene que ver con nuestra vida espiritual, hermanos, porque acuérdense que la economía a veces nos hace daño en nuestra relación con Dios, porque nos volvemos afanosos y buscamos ahí el trabajo y nos involucramos mucho en el trabajo. Y de repente nos falta el trabajo, qué tremendo, ¿eh? Yo estaba trabajando, les conté, y de repente me corrieron. Ya no tengo chamba, pero aquí estoy. Amén. Y ya tengo cuántos meses de que no trabajo. Pero Dios me ha dado la provisión, ¿me entiende? Entonces, no es fácil. Un chequecito que llegaba ahí quincenal ya no lo tengo. Tengo que aprender a vivir como Dios quiere. Amén. Amén. Dice el Salmo 37, 3 al 6.
¿Saben cuál es la manera más eficaz y efectiva de evitar la envidia, hermano? Es que nosotros confiemos en el Señor y nos deleitemos en Él. Y termino con este versículo. Les voy a pasar después un video. Vamos a hablar un poco. El video habla de lo mismo. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 3 al 6. Amén, hermanos. Así que vamos a complementar la enseñanza con, ustedes saben, todos los miércoles presento un video. Y usted, pues, tome lo que Dios le dé. Amén. De llevar al suicidio. En el capítulo 3, versículo 20, Job dijo: ¿por qué Dios les da vida a los amargados? Esa es una confesión de una persona que está contemplando la opción del suicidio. Y esto me lleva al cuarto personaje, y es Caín el envidioso, Caín el celoso. La Biblia dice que Caín y Abel le ofrecieron una ofrenda al Señor. Y en Génesis 4:4 dice que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Los celos hacen que nosotros nos enojemos y que nos veamos decaídos, es decir, que nos deprimamos. Por eso el Señor le preguntó: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas, ten cuidado. Y aquí dice: el pecado está a la puerta. Y mi esposa, cuando nos habló de la depresión, nos habló de esos demonios que vienen y comienzan a golpear. Están a la puerta, están al acecho, ansiosos por controlarnos. Pero Dios dice: tú debes dominarlo. Y ese fue el problema de Caín. No lo dominó. Él no pasó la prueba. Y sus celos lo llevaron a matar a su propio hermano. Por eso en Proverbios 27:4 dice: uy, el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos de los tres son los más peligrosos. Cuidado con los celos. En la Biblia encontramos una parábola que es muy confrontadora. Y es la parábola de los talentos. Porque allí Jesús nos muestra que Dios a unos les da 5 talentos. Los hace lindos, ricos, exitosos, buenos para todo. Tiene un carisma, una forma de hablar impresionante. A esos Dios les da 5 talentos y a mí me dio 2. Habla de otras personas a los cuales Dios les da 2 talentos. Bonita, pero visca. Lo encontramos en la Biblia. Y luego al otro le da un solo talento. Y esto Dios lo hace en los hogares, en las iglesias, en las empresas. Y luego, ¿sabe qué hace Dios? Les dice: solucionen su problema. Y se larga. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver cuál va a ser nuestra reacción ante la repartición aparentemente injusta de talentos. Y ahí es donde muchos no pasan la prueba. Todo estaba bien,
hasta que llegó uno mejor que nosotros. Pero siempre va a llegar. Por eso nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter. Y si somos aquellos a los cuales Dios nos dio un solo talento, tenemos que trabajar aún más duro que aquellos a los cuales Dios les dio 5 talentos. Porque siempre va a llegar uno mejor que nosotros. Todo estaba bien en mi matrimonio, todo estaba bien en mi familia, todo estaba bien en la iglesia, todo estaba bien en mi vida, hasta que llegó uno mejor que yo. Esa persona que Dios bendijo con más plata, con más éxito, con más dones, con una personalidad encantadora, de mejor familia. Esa persona que todo el mundo amaba, de la cual todo el mundo hablaba. Pero quiero que sepan que esa persona es la prueba de Dios para confrontar nuestros celos. Pero el problema nuestro es que en vez de entender que los celos salen de nuestro interior, en vez de entender que el problema no es la persona, sino que el problema soy yo, porque la Biblia dice que de adentro del ser humano salen los malos pensamientos y salen las envidias. Nuestra tendencia es señalar a la otra persona. Es que lo que hizo fue inconcebible. Es que como se puso a mirar a mi esposa. Es que como le hablaba, hola preciosa. Y es que como caminaba y se contorsionaba y mostraba su trasero. Uy, es que lo odio. ¿Así o no es así? El problema no es el hombre nuevo que llegó a la iglesia, o el hombre nuevo que llegó a la empresa, o la nueva niña. No es la persona que generó los celos, sino lo que yo estoy sintiendo. Caín pensó que si mataría a Abel se le acabarían los problemas, pero no fue así. Lo mismo pensó Saúl, y toda su vida persiguió a David, pero aunque lo hubiera matado, no acaba con su problema, porque el problema era él. Mis problemas son, en primer lugar, mis inseguridades. Y mis inseguridades son dos cosas. Una, falta de confianza en mí mismo. Es que si yo confío en mis dones o en mi don, si yo confío en mis capacidades, no voy a tener problema de celos. Pero la inseguridad también viene cuando tengo una baja autoestima. Y la baja autoestima viene simplemente porque no me amo, no me acepto, me comparo con otros. Y siempre va a venir otra persona más guapo que yo, mejor que yo. Por eso yo tengo que trabajar con mis inseguridades. Pero el problema también son mis temores. ¿Cuáles son mis temores? El temor a quedarme solo, el temor a que mi esposa se vaya con otro, que llegue otro mejor que yo, porque todo se hará conforme has creído, conforme has temido. Yo no puedo tener temores. Dice en 1 Samuel 18:15, al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. El otro problema son mis odios. La psicología dice que cuando yo odio a una persona, mis celos en contra de esa persona son aún más grandes. En 1 Samuel 18:28 dice que cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, y no solo eso, sino que cuanto su hija Mical amaba a David, se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Lo odió tanto que sus celos duraron toda su vida. Pero lo otro
que tengo que preguntarme o que tengo que ver para ser libre de los celos es que los celos que estoy sintiendo pueden ser simplemente una reacción que he tenido reprimida en mi vida desde lo que vivió mi mamá y mi papá. Es simplemente los celos de mi mamá. Y quizás en el caso de mi mamá o de mi papá fueron celos justificados, pero no necesariamente en mi vida. Pero estoy reaccionando basado en lo que mi mamá decía, en lo que mi mamá hacía o en lo que mi papá hacía. Y yo tengo que romper esa maldición. Y todos los días tengo que renovar mi mente. El último personaje de hoy es Moisés, y lo he llamado el inseguro. Porque el Señor le dijo a Moisés en Éxodo. Ok. Ese tema lo vamos a tocar la otra semana. ¿Está bien? Quiero darle algunos detalles de esa lección. Éxodo capítulo 3, versos 9, 11 y 12. Éxodo 3, 9 y 11 y 12. Amén. A ver. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, porque tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Dios llamó a Moisés. Esto es importante, hermano. Este tema preferí tocarlo aparte porque la inseguridad afecta mucho las iglesias. Gente que cree que no puede hacer las cosas. Y Dios nos ha dado todos dones y talentos y nos ha llamado. Así es. Tenemos un llamamiento santo todos. Pero debemos saber a dónde debemos de estar. Amén, hermanos. Amén. Y ustedes saben todo lo que Dios hizo para que Moisés llegara a ser lo que fue. Él lo salvó de la muerte, ustedes saben, vivió en el palacio, una vida tremenda la de Moisés, y al final el llamado ahí con la zarza ardiente. Y entonces empieza ahí a decir: no, ¿cómo voy a hacerlo yo? Yo no puedo. Éxodo 4, 1, 10 al 13, dice la palabra. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y en el 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, el tema de la inseguridad se da en diferentes facetas de la vida de nosotros y de nuestras interrelaciones con los demás. En el matrimonio se da cuando somos esos jovencitos que vamos creciendo, que llegamos a la adolescencia y estamos inseguros, que salimos de bachiller y no sabemos qué estudiar. Porque nos asalta una inseguridad que puede ser hasta normal. Pero el tema de Moisés fue muy importante, hermano, porque él tenía dones y talentos. Él fue un príncipe en el palacio del faraón.
por 40 años pastoreó ovejas, o sea que era un buen pastor, ¿verdad? Tenía experiencia para pastorear. Pero él adujo que era tartamudo y se inventó. Y aquí vienen muchos hermanitos a veces y nosotros los animamos a que sirvan y se inventan cualquier cosa. Entonces vamos a quedarnos acá y si Dios quiere el próximo miércoles vamos a profundizar en el tema. Vamos siempre, pongámonos de pie, hermanos, para finalizar. Quiero antes decirles algo. Tenía yo un proyecto de comenzar a recoger ofrendas para, quiero decirles que los planos de la iglesia, ustedes saben, ya tenemos el survey, ya tenemos todo, pero ahora necesitamos pasar a la etapa del plano. Los planos están contando más o menos $6,000, ese es el precio. Pero yo tenía ya el proyecto de comenzar con